Un pasaje que vamos a ocupar un poquito de tiempo, capítulo 5 de Hebreos. Me recuerdo que el último viernes que estuvimos hablando un poquito de Hebreos, hablábamos sobre la formación del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante tener en nuestro conocimiento y en nuestra fe la realidad de el ministerio que realiza nuestro sumo sacerdote. El día de la redención, el día del perdón, que dijimos que es el Yom Kippur, el día donde en la liturgia judía se alcanzaba el perdón. Y se habla en el capítulo 5 de Dios designando a nuestro Salvador como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero el verso 11, que es el verso que quiero que compartamos hoy, dice, en esta Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho, ¿qué dice? Tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El versículo 1 del capítulo 6 dice: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo, o como dice la versión de las Américas, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y aquí hay un llamado hacia la madurez. La meta nuestra es alcanzar madurez. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos hable, que su palabra nos dé la luz, nos dé el alimento necesario. A ver, ore conmigo. Padre Dios, esta noche oramos en el nombre de Jesús, para que en tu gracia tú hables a nuestro corazón, para que nos permita, Señor, avanzar en tu bondad, y que podamos nosotros atentamente escuchar, poder, Señor, inclinar nuestro corazón, nuestro oído, y ver, Señor, la importancia que hay en esta frase. Te pido, Padre bueno, que nos des de tu gracia, tu fuego, tu bondad, Señor, para arder en tu espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Habla nuestro corazón. Por lo que Dios dice, amén. Bien, siéntense, amados, que están de pie. Si usted nota, el libro de Hebreos, el apóstol cuando escribe dice que hay mucho que explicar, sobre todo cuando se habla del sacerdocio según el orden de Melquisedec. No solo hay mucho que decir, sino que dice que es difícil de explicar. Que es difícil. En esta versión que estoy usando dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo, fíjese cómo traduce esta versión, es tremendo, porque ustedes son torpes espiritualmente. Es un insulto, ¿verdad? A ver, pregúntele a la que está a su lado: ¿cómo te consideras tú espiritualmente? Y tal parece, dice, que no escuchan. Fíjese qué interesante. Yo quiero hablarle esta noche a usted que aquí en Hebreos se nos marca
la necesidad que tenemos, la necesidad que hay de saber escuchar, de oír, de atender. ¿Por qué es tan importante oír? La versión de las Américas dice un poquito diferente, porque dice, en ese pasaje dice que hay muchas cosas que quisiera decir, pero que es difícil de explicar, porque hay un problema, y el problema es que no se escucha, no se oye. Dice en esta versión: os habéis hecho tardos para oír, en el versículo 11. Ahora, yo quiero hablarle entonces a usted de esta versión. No dice tardos para oír, dice torpes espiritualmente. Y eso me ofendió. Cuando yo leo eso digo, Dios mío, esto es importante. ¿Por qué es tan importante oír, escuchar? Bueno, cuando el término se habla de ser torpe espiritual, fíjese usted que la palabra que ahí se usa, otra versión dice, son flacos. Eso quiere decir que son débiles para un vigoroso crecimiento en el conocimiento. Para ponerle un ejemplo práctico, ¿alguna vez se ha dormido oyendo una conferencia o una predicación? Sí, a ver, ¿cuántos nos hemos dormido? Sí. Mi pastor era especialista para eso, me dormía fantástico, y cuando yo sentía ya estaba batallando con el sueño, y a veces me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué razón es que hay tanto problema para oír? ¿Por qué razón es que la palabra del Señor? Porque hoy lo que quiero hablar con ustedes es la necesidad que tenemos de poner nosotros la mejor atención cuando escuchamos la palabra de Dios. La palabra dice aquí que ser flaco, o la palabra en griego que se usa para decir que se es débil o que se es torpe de entendimiento, también se traduce como perezoso, como holgazán, como necio, como tonto, como estúpido. Qué terrible. Perezoso, tardo, indolente, flojo. El escritor dice, hay muchas cosas que decir que son difíciles de explicar, pero el problema es que ellos, en este caso los que estaban, a quienes les escribió la carta de Hebreos, se habían hecho débiles para oír. Se habían hecho torpes espiritualmente, se habían hecho haraganes en cuanto a oír. Ahora, ¿por qué es tan importante oír? ¿Por qué es tan importante cuando el escritor dice que debemos de tener cuidado en oír? Yo quiero llevarle a usted a un pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 4. En este pasaje, cuando el Señor habla, capítulo 4 de Marcos, en el versículo, quiero leer 24. Marcos 4, 24, dice, en la versión de las Américas dice, también les decía, cuidaos de lo que oís. Fíjese cómo el Señor dice, pon cuidado con lo que oyes. No en el sentido de que no oigas cualquier cosa, sino está diciendo, pon toda tu atención para escuchar. Dice, cuidaos de lo que oís, con la medida con que midáis se os medirá y aún se os dará. Versículo 25, porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Quiero leerle esta versión, que es una versión muy de lenguaje contemporáneo, muy bonita. Dice, presten atención a lo que oyen,
cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Diga conmigo, entendimiento. ¿Por qué la necesidad de oír? Bueno, en primer lugar, usted va a recordar que el fluir del Señor, Dios es espíritu, y las palabras del Señor, dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando se habla la palabra del Señor, o cuando Dios está dando a través del Espíritu su palabra, esa palabra tiene la capacidad de generar en la vida de la persona fe. Por eso dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. El oír, la fe viene por el oír. O sea, la capacidad de tener fe depende de poder oír. Pero fíjese usted que entonces el Señor dice, presten mucha atención. Cuando ustedes escuchan con mucha atención, estoy parafraseando, se les va a dar entendimiento. Hay mucha gente que escucha, pero no entiende. ¿Sabe por qué no entiende? Porque ellos, hermanos, son tardos, torpes, débiles para oír. En otras palabras, están de cuerpo presente y de mente ausente. Usted los ve sentados oyendo la palabra de Dios y están pensando en, qué sé yo, en si la casa la dejaron cerrada, si vendría el hermano que les debe, a ver si al fin le va a pagar. Están pensando, son débiles. No quiero decir torpes, quiero decir, voy a usar los términos más benévolos para mi ego personal. Tal vez soy perezoso para oír, tal vez soy necio. Necio suena feo y estúpido suena peor. Pero la Biblia traduce, fíjese usted, que cuando dice la Escritura, hay mucho que decirles que ustedes deben de escuchar, porque la maduración, el crecimiento espiritual, hermano, la boca, por decirlo así, del espíritu es tu oído. Nosotros crecemos porque comemos por la boca. Amén. Si nosotros, usted ve desde que nace, usted empezó a comer, a ingerir alimentos. Esos alimentos le hicieron crecer, aunque algunos no tuvieron mucho crecimiento, pero el intento se hizo, ¿no? Pero usted creció por lo que comió. Ahora, en lo espiritual debemos entender la bendición de oír. Por eso usted va a encontrar en Apocalipsis aquel pasaje tan conocido donde el Espíritu dice, si alguno tiene oído, ¿qué dice? Si alguno tiene la capacidad de oír. Porque yo me he dado cuenta, hermano amado, que uno de los factores más terribles en toda relación humana es que la gente no tiene la capacidad de oír. Sí, de hablar, de discutir, pero muy poco de oír. Por eso Santiago dice, sea todo hombre tardo para hablar y pronto para oír. Ahora, ¿por qué es importante oír? Porque Jesús dijo, hablando de prestar atención, que cuando yo presto atención, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Ahora, el entendimiento, hermano, para nosotros es vital. Le voy a leer en la palabra por qué es vital el entendimiento. En cierta oportunidad, hermano, Jesús dice en Marcos capítulo 4, ahí en el versículo, quiero que observe esto, en el versículo 11, Marcos 4:11,
Jesús hablando dijo, y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Esta versión que yo manejo dice en ese verso 11, y él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Pero luego dice, pero a los que están afuera reciben todo en palabras. Ahora oiga esto, para que se cumplan las escrituras. Versículo 12, póngale atención a eso, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan, pero ¿qué dice? Pero no entiendan. Porque si llegan a entender, entonces se van a convertir. Y si se van a convertir, entonces los tengo que perdonar. Ahora, note el poder del entendimiento. Por eso es importante. Y yo entiendo que a veces trabajamos mucho. Yo entiendo que estamos cansados. Entiendo también que las preocupaciones nos atacan. Entiendo también que antes de entrar al culto se comió usted un burro así grandote. Y entiendo que su digestión está acelerada. Pero oiga, el problema es que nosotros, si no prestamos atención a lo que oímos, no vamos a desarrollarnos espiritualmente. Prestar atención. Dice ahí en ese pasaje de Marcos que prestemos atención para alcanzar entendimiento. Acuérdense que cuando Pablo está hermano, o el escritor de Hebreos está dando esa plática, esa carta, la intención es que ellos entiendan, que comprendan, que tengan entendimiento. Por ejemplo, hermano, ¿cuántas veces nosotros desarrollamos o hacemos cosas por simple contagio? A ver, pregúntele a la que está a su lado, ¿por qué danzas? ¿Por qué levantas las manos? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué oras? Y le voy a decir, porque así es el pastor que hay que hacerlo, pues. Pues yo levanto las manos porque hay que levantar las manos. Yo me hinco porque tengo que nosotros tenemos que profundizar un poquito en, no, yo quiero entender por qué hago esto. Yo quiero entender en lo espiritual por qué sucede esto. Entonces, para alcanzar entendimiento, el escritor de Hebreos dice que debemos aprender a oír. Diga conmigo, aprender a oír. Fíjese usted que en Marcos capítulo 18, capítulo 8, en ese versículo 18, ahí se nos relata a nosotros una historia donde Jesús, hermano, vamos a ir al versículo Marcos 8:14. En Marcos 8:14, regresemos al verso 14. Y se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan, verso 15. Y él les encargaba diciendo, ponga cuidado a esto, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, verso 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes, verso 17. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Qué más les dijo? Problema es que el corazón está endurecido, no entienden. Y entonces les dice en el verso 18, mire qué declaración más terrible: teniendo ojos, ¿no veis? A ver, hágale ojitos al que está a su lado. Yo sí lo miro, Dios. Y teniendo oídos, no oís. Y es porque Jesús ahí estaba hablando en un lenguaje figurado. Fíjese, hermano amado, que déjeme decirle, por ejemplo, en algunas iglesias dicen, no, ahí está escrito, así es. Por ejemplo, usted ha visto iglesias en el centro de este país
donde los miembros agarran serpientes, porque dice ahí, tomarán en sus manos serpientes, porque lo agarran literal. Literal, así está escrito. Y cuando uno no entiende que no está hablando literalmente, sino figurativamente, usted no va a captar la esencia. Dios nos enseña a escuchar. Jesús ahí no les estaba hablando del pan, les estaba hablando de la enseñanza, les estaba hablando de la conducta, de la forma de vida. Recuerdo en una oportunidad un joven fue a consejería con uno de nuestros ancianos, gracias a Dios ya no está aquí, y le dijo: fíjese, hermano, que tengo problemas con la fornicación. Y entonces este anciano le dijo: aquí está escrito, si un miembro te es ocasión de caer, córtatelo. Y el muchacho, asustado, fue conmigo y me dijo: pastor, tengo que mutilarme, porque ahí está escrito. Usted sabe que ahí el Señor, si algo es difícil, no el Señor, si algo es difícil en las relaciones humanas es la comunicación. Porque hay gente que oye lo que quiere oír, porque hay gente que no presta la atención debida. Hay gente que incluso, hermano, cuando está escuchando, su mente está hilvanando otras cosas. Por ejemplo, mire usted el problema de los predicadores. Cuando están escuchando un mensaje, están armando otro mensaje. Ellos no están escuchando para alimentarse, sino están escuchando para armar otro mensaje. A mí me han dicho: hermano, de su mensaje yo saqué 3 mensajes. Y le digo: pero si yo no le prediqué para que usted hiciera mensajes, sino para alimentar nuestro espíritu. Porque cuando nosotros prestamos atención, es como que comemos espiritualmente y nos empezamos a nutrir espiritualmente. Cuando el escritor de Hebreos dice: yo tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes se han vuelto tardos para oír, se han vuelto débiles, flacos para oír. Regresemos a Hebreos capítulo 5. Les dice una verdad tremenda que cuando la leí dije: Señor, es importante que retomemos nosotros una actitud de oír y escuchar atentamente, porque dice en el versículo 12 del capítulo 5 de Hebreos, capítulo 12: pues aunque ya deberíais ser. Pregúntele a la que está a su lado: ¿cuánto tiempo tienes en el evangelio? Y alguno le va a decir: desde el tiempo de los apóstoles estoy en el evangelio. Hay gente que tiene 5, 10, 15, 20 años en el evangelio. Hermano, y en lugar de actuar como gente madura, y en lugar de actuar como gente que entiende, en lugar de actuar como gente que ha desarrollado su entendimiento en la palabra de Dios, actúan como niños. Por ejemplo, déjeme decirle algo que tienen los niños. Una de las características de los niños es que para el niño, papá es Superman. ¿Sí? Y usted ve a un niño, voy a pensar un niño de 4, 5, 6 años, su héroe es su papá. Dices: papá es lo máximo, papá es más fuerte que cualquiera, papá tiene más dinero que todos, aunque esté pelado el viejo, pero él cree eso. De repente, cuando el muchachito empieza a crecer, llega a una edad de la adolescencia donde, no, yo creo que mi viejo no entiende, él no comprende lo que la nueva onda, él se quedó en la época anterior. De repente el joven llegó más
más adulto y se casó. Y cuando se casa y empieza a desarrollar la vida, creo que tal vez el viejo sí sabía lo que estaba haciendo. Y de repente, cuando ya ve las cosas como son, dice: no, mi viejo es un sabio. Él entiende, porque la experiencia le ha enseñado que en el crecimiento ha ido cambiando su percepción de la vida. Ahora ya sabe que el viejo no es Superman, pero que es alguien que la experiencia y la vida le ha enseñado para poder salir adelante. Ahora ha cambiado sus parámetros mentales de apreciación, porque ha desarrollado. Fíjese, por eso el problema que en Hebreos hay, dice, es que ustedes por no oír, por no entender, no le estoy hablando a la iglesia llamada final, le estoy diciendo a los hebreos, porque así está. Les dicen ahí: ustedes por ser flacos, por ser torpes, por ser haraganes, holgazanes, necios, tontos, estúpidos, perezosos, indolentes y flojos para oír. Dios mío, cuando yo leí todo eso, lo que quiere decir tardo para oír, dije: Dios, tenemos que renunciar a eso. Y tenemos que prestar mucha más atención. ¿Por qué? Porque debiendo ser maestros, dice en ese verso que estábamos leyendo. Voy a leerle en esta versión. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Bueno, vamos a leer en esta versión. Fíjese que cuando dice la palabra ahí maestros, en el original, en la palabra que tradujeron maestros, también significa doctores. Es decir, doctor. ¿Qué es un doctor? Un doctor, alguien que sabe, alguien que ha entendido, alguien que dice: mira, no, eso no es literal, eso es figurativo. Mira, tu condición, alguien que comprende pues la realidad del desarrollo del ser humano en el evangelio. Déjeme decirle algo. Cuando uno es niño, la percepción que uno tiene de las cosas es muy idealista, es muy perfeccionista. Recuerdo la experiencia de un hermano que me consultó algo hace muchos años de eso, y mi respuesta fue tan niña, tan infantil, que hoy me avergüenzo. Y digo: pero ¿cómo fui capaz de dar esa respuesta tan infantil? Pero es porque estaba evolucionando en mi pensamiento, en el crecimiento, en la apreciación de la realidad del ser humano delante de Dios. Ahora, ¿por qué razón, hermano, habla ahí la escritura de prestar atención? Vaya conmigo a poner cuidado en esto. Debemos aprender a oír, a entender el lenguaje que se usa. Debemos aprender también que los que oyen, fíjese la evidencia. Yo quiero que le pregunte al que está a su lado: ¿tú escuchas y oyes cuando se enseña la palabra? Por favor, le ruego que le pregunte. Lucas capítulo 6, verso 27. Dice, hablando Jesús, mire, entonces Jesús dice ahí en ese verso 6:27: pero a vosotros, ¿quiénes? Los que oís. Esta versión dice: a los que estén dispuestos a escuchar. Porque hermano, una cosa es prestar la atención. Es decir, yo quiero oír la palabra de Dios, estar dispuesto. Dice: a vosotros los que oís, os digo. Esto no es fácil, esto no es sencillo, esto no es. Mire, los niños aman a sus amigos,
pero odian a sus enemigos. ¿Usted no ha visto un niño con que se pelee con alguien? Le saca la lengua, le hace caras. Porque un niño, hermano, Jesús comparando esta realidad dijo: a vosotros los que oís. Me gusta mucho esta versión porque no dice los que oís, sino dice a los que estén dispuestos a escuchar. A los que estén dispuestos a prestar atención, a los que estén dispuestos a decir: voy a entender. Les dice: amad a sus enemigos, hagan bien a los que os aborrecen, a quienes los odian. Mire, pongamos los pies sobre la tierra. ¿Dónde ha encontrado usted una calidad de cristianos que hagan esto? ¿Son una llamada final? Cristianos, hermanos, que sean capaces, diga conmigo, capaces de amar a los enemigos. Que sean capaces de hacer bien a los que nos odian. Ya conmigo, ay. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Tal vez tu marido te pegó una cachetada y: Señor, voy a orar por él. Llévatelo, Padre. No, porque déjeme decirle, mire, lo que le quiero marcar aquí es que cuando yo estoy dispuesto a oír, dice la Escritura ahí en Lucas 6:27, que los que oyen y están dispuestos a escuchar, el hacer y obedecer manifiesta su disposición de oír. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros cuando el Señor nos da en su palabra instrucciones prácticas? Como por ejemplo, dice Jesús: dad y se os dará. Dice: no juzguéis para no ser juzgados. Pero a veces no oímos. Dice el pastor: hermano, no juzguen. Ay, y salimos: ay, ¿vio fulanita usted? Ay, mira cómo, mire qué vestido. No está oyendo. No está oyendo. Y entonces el oír se manifiesta cuando estoy dispuesto a obedecer. Cuando yo escucho, porque lo que quiero marcarle a usted es que en el avanzar hacia la madurez es indispensable aprender a oír. Aprender a oír. Muchas veces nosotros, hermano, estamos escuchando, pero estamos conjeturando. Ya tenemos un marco mental establecido y la palabra dice blanco, no, pero con mi marco mental es negro, sigo pensando que es negro. No estoy dispuesto a oír, porque quiero llevarle a un punto interesante en esto. En Hebreos, cuando el escritor dice que ellos se habían vuelto tardos para oír, dice la Escritura, en esta versión dice: son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Yo quiero llevarle a usted a dos versículos interesantes. Primero de Corintios capítulo 3. Pablo llega a la iglesia de Corinto. Vaya conmigo al capítulo 3 de Corintios. Y dice ahí en ese capítulo 3: amados hermanos, dice Pablo, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Vamos a capítulo 3, verso 1. No pude hablarlos como a personas espirituales, sino como a ¿qué?
Entonces dice que el cristiano niño exactamente es una persona carnal. ¿Qué quiere decir carnal? No que sea del mundo, sino que piensa como los del mundo, que actúa como los del mundo, que razona como los del mundo. Dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, note cuando Pablo dice cómo son los niños. Dice en el versículo siguiente: os di a beber leche. Esta versión dice: tuve que alimentarlos con leche. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. ¿Cuántos de aquí hemos sido padres, hermano? Con la bendición más linda cuando nace nuestro primer niño, ¿verdad? Y de repente, usted sabe que el alimento, mejor alimento para el niño recién nacido, ¿cuál es? Díganle a que está a su lado: para eso Dios te dio pechos, para alimentar. Porque por eso es que hay muchos niños, hermano, que son emocionalmente no son muy afectivos. ¿Sabe por qué? Porque mamá, cuando lo pone en su pecho, no solo le transmite alimento, sino también afecto. Le transmite, hermano, seguridad. Entonces el primer alimento es la leche. Pero ¿se recuerda usted cuando usted le empezó a dar papilla a su hijo? Y la primera vez que le puso papilla en la boca, y usted le agarró la papilla y se la puso ahí, tal vez de una fruta. ¿Por qué? No quería. Pero usted sabía que él tenía que cambiarle ese alimento, porque no podía tenerlo con leche toda la vida. La leche es para los primeros años, primeros meses. Y entonces Pablo dice aquí: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estabais preparados, dice, para algo más sustancioso. Y aún no estáis preparados. Versículo 3. En verdad ni aún podéis, porque todavía sois carnales. Pues sabiendo, ¿qué dice ahí? A ver, pregúntele a la que está a su lado: ¿ya no tiene celos? ¿Sabe que yo he encontrado, hermano? Pero no se lo va a decir a nadie. Yo he encontrado pastores, y hay pastores que me dicen: no, hermano, a usted lo quiero oír, pero a fulano no. Tienen celo. Y digo: hey, párale, eso es de niños. Dice, todavía sois carnales, pues habiendo celos. ¿Y qué más? Y pleitos entre vosotros. Aquí en llamada final ni hay celos ni pleitos. ¿Sí se atreve a decir amén? ¿O será que venía peleando en el carro con la señora ahí? Nosotros tenemos que entender que el niño, fíjese usted, y déjeme llevarle a un punto interesante. A usted quizás le va a sorprender un poquito esto. Hoy está de moda las coberturas apostólicas. Todo mundo quiere ser apóstol para dar cobertura. Pero ¿sabe qué provoca eso? Celos y contiendas. Y nos olvidamos, hermano. Por eso en Corintios, fíjese que habían grupos. Somos de Pablo, somos de Pedro, somos de Apolos. Y ellos, hermano, déjenme por un momento decirle: en lugar de ser adultos, en lugar de crecer, Pablo encuentra una iglesia de puros niños. Por eso la iglesia de Corinto es una guardería. Yo la otra vez le dije: Dios les dio tanto a los corintios porque eran niños, porque tenían pleitos, celos, contiendas entre ellos. Había tanto conflicto porque ellos todavía eran niños. Primero de Pedro capítulo 2. Vaya conmigo, primero de Pedro capítulo 2. El apóstol Pedro, cuando habla de esta realidad, que es la que estoy enfocando, el crecer.
Primera de Pedro, capítulo 2. Si lo tiene, dice amén. Pedro dice ahí en ese pasaje, en el verso, vamos a leer versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Para quién es la leche? Para los recién nacidos. Los que se convirtieron, hermano, por ejemplo, los que se están convirtiendo en el 2015, hay que darle leche. Pero leche pura. Porque lo que sucede es que a veces, hermano, la leche está adulterada. Porque una cosa es, mire, una leche adulterada es cuando no hay un buen entendimiento. Cuando no se explica correctamente. Por eso el Señor dijo, tened cuidado cómo oís. Porque mientras más atención prestes, más entendimiento te van a dar. Pero si no prestan atención, aún el poco entendimiento que tengan, se les quitará. Pedro decía, en esta versión dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. ¿Sabe cuál es la evidencia de que alguien realmente nació de nuevo? No que lloró en el altar. Porque yo recuerdo, hermano, físico, para tristeza mía, yo me recuerdo como si fuera hoy, que cuando el Señor me alcanzó, yo empecé a evangelizar a mis amigos y los llevaba a la iglesia, hermano, y donde estábamos en el colegio, junté un grupo como de 60 jóvenes, orábamos todos los días a las 12, hermano, y estaba lindo, es un aviamiento muy lindo ahí en el colegio. Y de repente un amigo mío cercano lo llevé a la iglesia, hermano, y ya le contaba la experiencia y lo invité a aceptar a Cristo. Pasó al altar, hermano, llorando como un niño. Yo dije, Señor, gracias porque lo estás tocando, gracias porque están haciendo de nuevo. Y cuando se levantó de ahí, hermano, le pregunté qué sentiste. Me dijo, nada. ¿Y por qué estaba llorando? Entonces le dije, es que me dejó mi novia. Fíjese, hermano. Entonces me di cuenta que no es garantía llorar en el altar. ¿Cuánta gente ha pasado en las campañas evangelísticas? Ha dicho públicamente, yo paso quizás por un milagro, por una sanidad, hasta derramando unas lágrimas, pero no han nacido de nuevo. Porque la evidencia de nacer de nuevo es el hambre por la palabra. Cuando usted ve que alguien tiene hambre por la palabra, es porque está deseando, está anhelando, hermano, hay algo espiritual dentro de él. Por eso dice en esta versión, como bebés recién nacidos deseen con ganas. A ver, déjeme preguntarle algo. ¿Cómo sabe usted que un bebé quiere comer? Porque ese bebé llora, hermano. Y llora, y no llora suave, le pone ganas al llanto, está evidenciando que tiene hambre. Y entonces Pedro, que entiende esta verdad, dice, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Mire esta versión, dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Está diciendo, hermano, qué cosa maravillosa. Usted ve que alguien nació de nuevo, ahí está con su Biblia, hermano. Va la palabra del Señor, va a los cultos, hermano, todo tiene hambre de la palabra de Dios. Pero si usted ve que no tiene hambre la palabra de Dios, ahí no hay ser espiritual. Por eso, bienaventurados nosotros que hemos entendido, hermano, que cuando se está dando la palabra de Dios hay que prestar atención porque es nuestro alimento, es para crecer. Entonces cuando el escritor dice que tenemos que prestar atención, tenemos que poner mucha atención, porque si nosotros prestamos atención vamos a crecer en el entendimiento. Déjeme, el efecto, hermano, de oír es crecer
Oír y entender es indispensable para alcanzar. Proverbios, cuando habla de oír, déjenme nada más, voy a leerle algunos proverbios que nos recomiendan este secreto. Proverbios 2:2 dice: da oído a la sabiduría, inclina tu corazón. Proverbios 4:20 dice: presta atención. Proverbios 5:1 dice: presta atención, inclina tu oído. Proverbios 5:13 dice que hay que escuchar la voz de los maestros y de los instructores. Proverbios 15:31 dice: el oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. Proverbios 18:15 dice: el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Proverbios 22:17 dice: inclina tu oído, oye las palabras, aplica tu corazón. ¿Qué está diciendo? Que nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Que preste atención. Fíjese que acabo de venir no le voy a decir de dónde, pero de Guatemala, y estaba predicando en una iglesita allá, y estaba predicando sobre esto, sobre prestar atención. Y estaba predicando yo sobre prestar atención, y una hermanita sobándole la cabeza a su niño ahí, ve. Y me miraba como diciendo: usted dice que presta atención, pero a mí, y como buscándole piojitos al niño, dice usted. Y dije yo: por eso no crecen, por eso no se desarrollan. Son cristianos emocionalistas. Son cristianos, hermano, que viven de emociones. Pero usted no puede vivir de emociones. Usted tiene que tener un fundamento sólido. Un fundamento sólido es el conocimiento y el entendimiento. ¿Sabe? Por eso, porque a veces somos niños, vibramos en la presencia de Dios, hasta manejamos a veces dones, hermano, y de repente un viento doctrinal, ¡pum!, se lo lleva. Y uno dice: pero si está la presencia de Dios, está la danza, yo lo vi llorar, sí, pero nunca prestó atención. No dio oído a la sabiduría, no escuchó. Cuando hablamos de oír, hay que oír para hacer. Hay que oír, según Lucas 8:15 dice que hay que oír con corazón recto y bueno, prestando atención. ¿Por qué razón? Vamos a ir a Hebreos, porque Hebreos hace un llamado a la madurez. Y entonces dice, vayamos a Hebreos capítulo 5. Vamos a volver a leer versículo 12, por favor, y con esto voy a ir cerrando el pensamiento. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Ya habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado ¿a qué? Fíjese que la palabra de justicia requiere decisiones que no se comprenden. Por ejemplo, ¿de qué tenía que arrepentirse Jesús para bajar a las aguas del bautismo de Juan el Bautista? De nada, de nada. Ahí se iba a exponer el Señor a la murmuración, se iba a exponer a la crítica, se iba a exponer, hermano, a que dudaran de él, porque era un bautismo de arrepentimiento. Pero ¿qué le dijo a Juan? Es necesario que cumplamos ¿con qué? O sea que la palabra de justicia requiere acciones que hay que entenderlas espiritualmente, que hay que entenderlas como maduros, que hay que entenderlas, hermanos, no como niños. Es que el problema que la iglesia tiene es que somos tan niños, hermano, que lo que tenemos por delante no son guías, sino tenemos ídolos. Idolatramos. Y cuando el ídolo, hermano, comete un error, se acabó todo.
no crecemos en el conocimiento. No sabemos lidiar. Y mire, hermano, hemos llegado a ser tan niños que no sabemos ni siquiera hablarle a nuestros hijos de cómo deben portarse en el desarrollo. Yo no sé, quizás aquí en Estados Unidos y por la época que hoy vivimos, tal vez es diferente, pero ¿a cuántos de nosotros, nuestros padres, nos enseñaron los cambios que íbamos a sufrir en el desarrollo? Fíjese que yo sé de niñas que desarrollaron y empezaron a llorar porque estaban sangrando y no sabían por qué. Y la mamá, ay, es que le daba vergüenza. No vaya a ser que el niño le pregunte: papi, mira, ¿qué es sexo? Cochino, deje de pensar en eso. No somos maduros para poder explicar, para poder orientar, para que esos niños crezcan con entendimiento que lo que están viviendo es normal y natural. Así es en el Evangelio. Entonces Pablo, el escritor aquí dice que ellos, vamos a leer ahí, todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Verso 14. Pero alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Discernir el bien y el mal. Esto es interesante, hermano, porque aquí está hablando el escritor de que en la madurez es el llamado que Dios nos hace. Mire, por ejemplo, hermano, yo sé que Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y debemos de caminar en santidad, amén. Pero el caminar en santidad no es garantía que no nos hable Satanás. Porque le habló al más santo, le metió visiones, se lo llevó al pináculo del templo, le dejó ver todos los reinos de la tierra. ¿Quién le dio esas visiones a Jesús? ¿Dios o Satanás? Entonces no es garantía ser santo para decir: no, todo lo que yo recibo es de Dios. ¿Aló? El huerto del Edén, ¿qué pecado había en el huerto del Edén? Sin embargo, allá había una voz que no era de Dios. ¿Y cuál fue el problema de Eva? El problema no es oír a Satanás. Mire, déjenme decirle, posiblemente usted ni se ha dado cuenta. Dios le ha hablado y le ha hablado también el diablo. Usted dice: yo no puedo decir que todo lo que yo veo, lo que recibo es de Dios. Ahí dice que tengo que discernir. Tengo que discernir. El adulto es capaz. Mire, cuando uno es niño, hermano, déjeme decirle, cuando uno es niño todo se lo traga. Cuando uno es niño, ¿no se ha fijado que los niños comen moscas? Comen tierra. Y hermano, y espiritualmente hay muchos que todo se lo tragan. Déjeme contarle una experiencia que viví cuando era niño espiritualmente. Creo que ahora ya soy un poquito más grande, pero todavía sigo siendo un niño. Esa noche recuerdo que estando en mi cama acostado empecé a tener una experiencia y salí de mi cuerpo y saber hasta dónde me fui, hermano. Pero andaba en unas dimensiones exquisitas, una paz hermosa, como flotando, y de repente empiezo a ver visiones. Y cuando veo las visiones, oigo una voz que me dice: dilas. Y cuando yo voy a decir las visiones, porque yo dormía estábamos en un colegio, en un internado donde había más jóvenes, y habían habido algunas experiencias espirituales muy lindas y ellos prestaban atención a lo que yo decía. Y cuando la voz me dice dilas, yo quiero decirlas y de pronto mis dientes se remachan y no puedo abrir la boca. Cambió a la otra visión y de repente dila, y
y no pude decirlas. Y cuando no las pude decir, dentro de mi mente empecé a oír voces, hermano, de miles y de miles de seres, demonios, hermano, miles, que gritaban y que decían tantas cosas. Y entonces salió la voz de mi espíritu aquí: Dios mío, ayúdame. Se fueron. Y entonces dije: pero las visiones. Al otro día comprobé que las visiones eran verdaderas, porque una visión tenía que ver con la familiar de un amigo, y la otra visión, y es más, le dije: mira, le dije, tu papá está preocupado por ti, le dije la visión, y él llamó y era cierta, fíjese, hermano. Y al otro le dije: mira, y la visión era cierta. Pero entonces dije: pero ¿por qué no las pude decir? ¿Por qué habían voces en mi mente? Y entonces, ¿sabe qué es lo que iba a pasar? Que como ya habían habido antecedentes ahí de cosas sobrenaturales, esas visiones tenían como objetivo que ellos empezaran a idolatrar y desviaran su atención. Yo tenía que discernir lo que estaba recibiendo. ¿Saben por qué muchos se destruyen el evangelio? Porque recibimos y no discernimos. ¿Quién está hablando? ¿Quién está dando la información? ¿Quién está comunicando? Tengo que aprender, hermano, entonces, que cuando el escritor dice: mire, vamos a avanzar hacia la madurez, pero necesitamos prestar atención. Toda palabra, por ejemplo, toda palabra, hermano, que no venga para edificar, consolar o levantar el ánimo, ¿por qué la acepta? Es que Dios me reveló que ese hermano está mal y le voy a decir: óigame, solo Satanás acusa. Tenemos que aprender a discernir. Entonces ahí dice que el adulto, dice, por la práctica, diga conmigo, práctica. Hablé con un hermano que fue boxeador y me estaba contando: mire, hermano, me dice, nos hacían dar golpes y golpes y practicar el golpe y practicar el golpe, que eran pero cientos de veces practicando el golpe, que cuando peleábamos el golpe salía automático. ¿Qué es lo que hace que uno se vuelva pilas en esto? La práctica. Ahí dice. Por eso, hermano, cuando hablamos nosotros de desarrollarnos, porque Hebreos dice: hay que avanzar a la madurez. Pero para avanzar a la madurez, lo primero que tengo que poner cuidado es aprender a oír, prestar la mayor atención. Porque debiendo ser, dice allá, maestros, que quiere decir doctores, el niño es inexperto en la palabra de justicia. La palabra de justicia, si algo debo de confesarlo, me costó entender, es cómo opera la justicia de Dios en el hombre. Me costó entender. Tal vez porque yo sí soy medio lento para entender. Pero usted no ha encontrado cristianos que creen que Dios los bendice porque ellos se esfuerzan, porque ellos ponen ganas, y creen que merecen que Dios los bendiga. Y no han entendido. Y cuando cometen un error, se condenan y se hunden, hermano. Y de repente dicen: ay, yo ya no tengo remedio. ¿Por qué? Porque no han entendido la palabra de justicia. No han comprendido, porque vamos a llegar a eso. En Hebreo les dice, acuérdense que ellos venían del judaísmo, donde tenían que obedecer, hacer. Y ellos decían: solo el que hace es bendecido. Y ahora el escritor los está llevando, ya no solo piensen en hacer, los está llevando al creer. Les está diciendo: miren, abandonen esas obras humanas porque son trapo de inmundicia. Vengan y crean en la obra expiatoria, en el sacrificio, en el Yom Kippur. No sé si me voy a entender. Dice:
ya no pelees con tus fuerzas. Hebreo le dice, ya alguien peleó por ti, alguien alcanzó por ti, pero debes de depender totalmente de Él. Debes de confiar plenamente en Él. Debes de depositar toda tu confianza en lo que Él hizo por ti. Y ahí está el problema. El problema es que en esto de la fe aquí en Hebreos vamos a encontrar, es como cuando usted, hermano, le está enseñando a manejar a su mujer y le da el volante. No sé si yo me recuerdo cuando le empecé a enseñar a mi esposa ahí, leer el volante, hermano, yo quería meter las manos. Cuidado, para, a la derecha. Y de repente la señora le dice, bueno, ¿quién va manejando, tú o yo? Vamos nerviosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados nosotros a llevar el volante. Esa es la ley. Pero cuando vamos a la fe, cuando vamos a la gracia, dice, aquí tienes que aprender a entrar en el reposo de Dios. Aquí tienes que aprender a entrar a creer en lo que Él ha hecho por ti. Aquí tienes que vencer al enemigo por la solidez de la palabra, no por tu conducta. ¿Por qué razón? Porque en el mismo Hebreos, en el mismo libro de Hebreos, vayamos al capítulo 12, verso 1. El escritor dice, pónganme 12:1 ahí, con estos cerramos. Cuando hablan Hebreos dicen, teniendo pues en derredor, 12:1 de Hebreos, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, esas cargas, hermano, esas cargas que te imponen, esas cargas que pueden ser cargas religiosas, que pueden ser cargas emocionales, que pueden ser, hermano, sentimientos de culpabilidad. Eso ni Dios te lo perdonará. Una carga, hermano. Es que lo que yo cometí, hermano, no tiene perdón, me dijo mi esposa. ¿Y aquí tu esposa qué sabe? Vamos a la palabra de Dios, despojándonos de todo peso y del pecado. Y esto es lo que a mí me sorprende, que el escritor de Hebreos dice, miren, es que tenemos un problema. ¿Cuál es tu problema? Mírenme para acá, por favor. ¿Cuál es nuestro problema más serio? Que somos bien débiles, hermano. Mire, fácil mentimos, fácil nos acobardamos, fácil, hermano, actuamos hipócritamente. Fácil, hermano. Ahí dice que el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces yo debo entender que cuando el escritor aquí dice, vamos a avanzar, capítulo 5, tienes que aprender a oír para alimentarte, para salir de esa infancia, porque tristemente debo decirle que el tiempo no es garantía de que usted es maduro. Yo conozco cristianos que estuvieron conmigo de hace 20 y tantos años y son puros niños, hermano, berrinchudos. ¿No quieren? Hermano, Hebreos dice que el oír, porque todo lo que quiero yo llevar esta noche a ustedes es que hay que prestar atención. La palabra de Dios, mire, la palabra de Dios no entroniza al hombre, entroniza a Cristo. La palabra de Dios no forma papas. Nosotros sí. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene un papa? ¿Cómo le llaman al papa? Su santidad. Yo pues respeto al hombre, pues tiene un cargo de mucha responsabilidad, pero yo jamás me voy a arrodillar delante de un hombre,
qué santidad tiene? Si también es humano, también le pica la cabeza como a nosotros. En su soledad también tiene sus conflictos, pero no por eso. No porque, hermano, el niño, mire, es que qué cosa interesante es cuando somos niños, hermano. Cuando somos niños nos engañan fácilmente. Entonces Hebreos dice, porque vamos a entrar en el capítulo 6, y el capítulo 6 es ir a la madurez. Y la madurez tiene sus requisitos. Pero lo primero que debemos entender es que debemos ser prontos para oír. Terminemos con esto, verso 14. El alimento sólido es para los que son maduros. Diga conmigo, maduros. Fíjese que en la palabra del Señor se dice: sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Verdad que así dice? Entonces quiere decir que tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. ¿Sí? Me estoy preguntando. Ahí dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Cuántos dicen yo voy a ser perfecto? Así como hablando pues aquí en la tierra. Perdóneme, usted no ha entendido la Biblia. La palabra perfecto la tradujeron perfecto, pero la palabra es maduro. Maduro en su pensamiento, maduro en sus sentimientos. Mire, su papá, su abuelo, él maduró, pero nunca fue perfecto, pero maduró. ¿Aló? ¿Cuándo vamos a ser perfectos nosotros? Cuando esto se elimine. Pero en vida, solo el Papa es perfecto. ¿Sí? Entonces la madurez es nuestra meta aquí en la tierra. La perfección en el cielo. Los que somos perfectos, dice Pablo, porque los traductores tradujeron perfecto, pero es los que somos maduros. Los que hemos entendido, los que hemos comprendido el accionar de Dios. Por ejemplo, hermano, mire, cierro mi Biblia. ¿Por qué Dios usa a alguien que está mal? Dice, no, es que ese hermano, mire, es un estafador y es el que da las visiones en la iglesia. No lo deje, pastor, dar visiones. Párele. Porque nosotros pensamos que Dios usa porque el hombre merece que Dios lo use. Eso es no entender la Biblia. Dios usa porque en su gracia Él otorga favor. ¿Sí? Y entonces usted cuando recibe, porque debo decirle algo, hermano, fíjese que en mi pensamiento inmaduro, yo prediqué esto. Yo tengo que reconocer que he metido la pata en muchas cosas. Yo prediqué, yo no recibiría ningún mensaje de alguien que esté mal. Y entonces me recordé la mula de Balaam. Esa mula no era espiritual. ¿Estaba diciendo verdad o mentira? ¿Le salvó la vida al profeta o no? Entonces Dios puede usar a una mula. Entonces va a sorprender lo que le voy a decir. Pero tengo el testimonio, recuerdo de un hombre que andaba todo desanimado, hermano. Me voy al mundo, ya no quiero nada con Dios. Y andando así en esas calles, de repente se le acercó un borrachito y le dijo: no abandones a Dios. Y se fue. Y se quedó el hombre asustado. No puede ser, el diablo me habló. El diablo no dice eso. No, hermano Otto, yo eso no lo creo porque Dios no usa. Permítame, hermano, usa una mula.
en beneficio de alguien. Entonces, cuando Dios puede hablarte hasta por los cuervos. Dios te puede hablar, hermano, déjeme decir, hasta por tu suegra. Pero uno debe aprender a discernir. ¿A dónde me conduce lo que estoy oyendo? Por eso yo lo que le quiero dejar en su corazón esta noche es, cuando estemos enfrente de la palabra, prestemos la mayor atención. ¿Por qué? Porque entonces voy entendiendo. Cierro mi Biblia. ¿Dios usa hombres perfectos o Dios usa gente con fe? Pregunto otra vez. ¿Dios usa gente perfecta o gente que tiene fe? Tú dígale que está a su lado, ten ánimo, Dios te puede usar. Ay, no, es que mi carácter no es problema para Dios. Ay, no, es que yo no he estudiado. Eso no es problema para Dios. Dios lo que pide es que tengas fe, que le creas. Por eso Hebreos, uno de los capítulos que vamos a estudiar es cuando entremos en el capítulo 11, este es el ajo de Hebreos, donde dice la fe es la sustancia que necesitamos. Entonces el mensaje, la enseñanza de esta noche es: prestemos atención a la palabra, porque al entrar la palabra y entender qué va a pasar, crecemos. Pero si la palabra entra y sale, es como que usted coma y escupa, no va a crecer. ¿Usted ha visto niñitos que no crecen, desnutridos, porque escupen el alimento? Entonces, si usted oye aquí, pero no entiende, cuando sale, ¿de qué predicó el pastor? Todo bonito, pero no me acuerdo. No entendió. Entonces vamos a tratar de entender. Amén. Dígale: Señor, yo quiero prestar atención a tu palabra. Padre, esta noche, Señor, te doy gracias porque al ver tu palabra, Señor, anhelamos crecer hacia la madurez. Permítenos, Señor, entender, comprender. Y así, Señor, en ese entendimiento, convertirnos cada día más, Señor, hacia tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiga a su hermano, dígale: Dios te dé una linda noche. Ve con la paz, el gozo del Señor. Nos vemos en las actividades del fin de semana.